les digo, me da mucho gusto verles. A algunos que han estado aquí, otros que no les habíamos visto, otros que sí regresaron, que me dijeron, vamos a regresar, y aquí están. Y empezaron bien el año, empezaron súper bien el año, porque las últimas 3 semanas han sido, si no me equivoco, las probablemente mejores asistencias que hemos tenido. Entonces me habla de que, bueno, estamos buscando el Señor, estamos buscando la palabra, y qué bueno que estás aquí. Aún a pesar de la adversidad, dice Tesalonicenses que los hermanos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Sabes que la iglesia, si estás bien, si te va bien, tienes buen trabajo, tienes mucho dinero y todo, qué bueno que vienes a darle gracias a Dios. Pero si estás pasando duro y tienes enfermedad y tienes todo, qué mejor lugar que estar aquí también para decirle, Señor, te necesito, Señor, te necesitamos, y venimos a buscarte. Y qué bueno que están aquí nuevamente, lo reitero en esta mañana. Y vamos a Juan capítulo 1, si me acompañan ahí. Leímos ya los versículos 1 al 18, de hecho los estudiamos ya la semana pasada. Y estuvimos viendo viendo un repaso de esto, prácticamente quién es Jesús. Y vimos que Jesús es el verbo hecho carne. En el capítulo 1 y en los versículos 14 dice que el verbo fue hecho carne, pero me dice que el verbo estuvo desde el principio. Entonces, haciendo un resumen nada más breve de lo que la semana pasada pues vimos que Jesús ha estado desde el principio. Dios ha estado desde el principio, Él es el verbo, Él es la vida y Él es la luz, por supuesto, que alumbra a la humanidad. Y vimos 3 cosas en eso. Vimos que Él nos da un nuevo nacimiento, pero no se queda ahí. Si tú ya aceptaste a Cristo, si ya le buscaste, algunos han hecho una oración al frente, levantado la mano, o en su casa, o simplemente ya les has dicho ahí en tu cama, en la noche, o en algún lugar, cuando pasaste una situación difícil, le dijiste, Señor. Cuando le dijiste eso, ya reconociste que Él es tu Señor. Pero sabes que no todo termina ahí. A veces pensamos nosotros que ya nací de nuevo y ya se acabó. Es un nuevo nacimiento, pero es una nueva visión. Por eso es la luz. No solamente es la vida. Ya te dio vida, pasaste de las tinieblas, de la muerte a la vida, y ahora quiere también que tengas luz. Eso significa que ya no andas a ciega, que ya no te tienes que tropezar ahí, ¿verdad? Y andarte cayendo en la noche o en la oscuridad de este mundo. Él te da la visión para que puedas ver. Y tenemos que andar en la luz como Él nos mandó que anduviésemos. Y tenemos una nueva esperanza. Cuando nos enfrentamos nosotros a la muerte, cuando alguien está enfrentando la muerte, cuando dice el Salmo 23, que bien lo conoces, ando en valle de sombra de muerte, dice ahí, no temeré mal alguno. ¿Y sabes por qué no debemos temer a la muerte? Porque sabemos cuál es la esperanza. Dice Tesalonicenses capítulo 4, también cito algunas porciones antes de entrar a Juan, pero dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. La gente que no está en el Señor, que no está en la palabra, ¿sabes qué? Ignora, se murió y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? La Biblia nos explica qué pasa cuando nosotros morimos, y cuando estamos en Cristo y cuando no estamos en Cristo. Por eso tenemos una esperanza. Si alguno de nosotros muriera, hermanos, y esto debe ser la diferencia entre un funeral cristiano y un funeral de gente que no es creyente, de que no está confiando en el Señor. No digo que no deba llorar, porque la separación es fuerte, y yo sé que hemos perdido seres queridos y hay tristeza porque somos humanos, pero no es una tristeza desgarradora como decir, ya jamás lo voy a ver. Si yo sé que mi esposa partiera o mis hijos partieran, yo sé y tengo una esperanza, porque la Escritura me dice de que nos vamos a reunir nuevamente. Y es triste apartarnos y alejarnos y decir adiós en esta tierra, pero tenemos esa esperanza. Vamos a leer los siguientes versículos donde nos quedamos en Juan capítulo 1, hermanos, si me acompañas con tu vista. Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Quién es este Juan el Bautista? Vamos a ver quién es y qué es, cuál es su identidad y cuál es su oficio también. Dice, versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces la pregunta aquí es, hay un Juan el Bautista, entonces los judíos envían, ellos son, vamos a ver más adelante que son fariseos, pero van a preguntar quién es este Juan el Bautista. En estos tiempos había y ha habido muchos historiadores después de Jesucristo. Podemos hablar de Josefo, de Tácito, que ni siquiera era creyente, historiadores fuera de lo espiritual, de la Biblia, pero que escriben y narran cosas que están pasando. Entonces había como hasta para algunos judíos hasta hoy en día,
había rumor y había quizá la esperanza de que ya venía el Mesías, el Cristo. Entonces los judíos y los fariseos van a ver si quizá este es el Mesías, si este es Juan el Bautista. Y le dicen los levitas y sacerdotes, le preguntan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Y no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas tú? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Déjame orar, porque lo que vamos a hacer a continuación es escuchar lo que dice la Escritura, pero necesitamos entenderlo, y por eso pedimos que Dios nos abra a través del Espíritu Santo su entendimiento, nos pueda convencer de justicia, de juicio, de pecado, por supuesto. Y vamos a orar en este momento. Dios, tú eres grande, sabemos que tú creaste todas las cosas y por ti son sustentadas. Sabemos que enviaste a Jesucristo a hacerse carne, el Verbo, y que ha sido rechazado, no solamente por los judíos, sino por nosotros cada día. Cuando no te buscamos, cuando no te reconocemos como Señor, te rechazamos. Y hoy pedimos que tu palabra pueda ayudarnos a entender el mensaje que quieres específicamente para cada corazón, y que llegue en terreno, en tierra buena, tierra fértil, que pueda producir fruto, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de lo que tu palabra dice, Señor. Te pido que sea alguien en este lugar que no te conoce, está muerto en sus delitos y pecados, por no tener una relación contigo, que hoy pueda ser el día de salvación. Y los que te hemos conocido, que podamos cambiar y transformar nuestras vidas más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestras faltas, pedimos por nuestros hermanos que estuvieron aquí al frente de la policía, que les protejas y a sus familias. Por Mariana Salmón te pedimos, por Divine Jay, que han estado con el flu, por Emily Barnes, por aquellos que están en el hospital, la mamá de John Allers, y otras personas que están batallando y sufriendo con alguna enfermedad, alguna dolencia. Pedimos por ellas, Señor. Sabemos que les puedes sanar, y pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, empezamos viendo que quién es Juan el Bautista, y hay dos cosas que van a preguntar, que vemos en la Escritura. Primero, y que van a cuestionar su identidad y su actividad. Y casi siempre es lo que la gente pregunta: ¿tú quién eres? A todos nos preguntan, bueno, nos conocemos, y bueno, ¿tú quién eres? Y ya que, no, pues soy Juan Ramírez, o soy David Martínez. ¿Y qué haces? Son las dos cosas básicas que queremos saber de alguien. Con Juan el Bautista es lo mismo, pero un poquito más allá, porque quieren saber si él es el profeta del Cristo. Y dicen, bueno, ¿tú quién eres? Número uno. Y lo que hace él es simplemente, porque le están preguntando, ¿eres Elías? ¿Eres un profeta? Ahora, si vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 5, ahí es donde se queda precisamente antes de empezar con el Nuevo Testamento, y él dice que va a enviar, la palabra de Dios dice que va a venir un profeta, el profeta Elías, y no se refiere que va a ser Elías ciertamente, sino parecido o un tipo de Elías. Dice el versículo capítulo 4, se los leo, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, versículo 4, capítulo 4, dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero le preguntan, ¿eres tú Elías? Porque el Antiguo Testamento se cerró con eso: voy a enviar a un profeta. Entonces aparece Juan el Bautista, que está bautizando y que tiene discípulos. Le dices, ¿eres tú Elías, el que fue prometido? No, no soy. ¿Eres algún otro profeta? No, tampoco no soy. Y lo que él contesta es, ¿qué contesta? Versículo 23, porque le dicen, ¿quién eres tú? Y él dice, léelo conmigo, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto,
enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 40 versículo 3. Y quiero ver, hermano, hasta aquí, hasta estos pasajes, de cómo a nosotros, si nosotros hubiéramos visto a Juan el Bautista, hubiéramos visto a Elías, sabes que muchos de nosotros no estaríamos convencidos, porque recuerden que los judíos están esperando un Mesías, un Cristo, quizá con autoridad, y viene este hombre en el evangelio los otros evangelios paralelos, habla acerca más específicamente de cómo era él era un poco rudo, cómo él vestía, pieles, ¿verdad?, de camello. No era una persona que era muy fina o se vestía de mucho lujo, sino se veía muy sencillo, muy simple, comía langostas y miel. Entonces era una persona que a la luz, a los ojos, ¿sabes qué? No era quizá lo que esperaban, pero aún así, si vemos de Jesucristo también, parece que no fue lo que esperaban. Pero vamos a hablar de Juan el Bautista, y lo que quiero ver aquí, hermanos, es que en nuestros días, ¿sabes que también nos vamos mucho a cómo se ven las cosas? A cómo vemos el que está enfrente, a cómo vemos la persona que está anunciando o el que es la voz de la palabra de Dios. Versículo 23 dice, yo soy nada más la voz. Él no está diciendo, yo soy Juan el Bautista, y no tiene ni tarjetas de presentación que diga evangelista o aquel. Él nada más, yo soy una voz, nada más. Lo que está diciendo prácticamente es, yo no soy importante, yo soy la voz de aquel que va a venir, yo soy la voz de aquel y estoy preparando un camino nada más en el desierto. Recuerdo hace no sé cuánto tiempo, mi hermano Reinel, le voy a poner aquí un poquito de ejemplo, pero hace, yo creo que más de un año a lo mejor, nosotros tenemos allá atrás cada vez estos libritos, y te los recomiendo, son del hermano Bill Sackman. Él escribió, yo hice una traducción de los documentos que son basados en la Biblia, y les ayuda como si hay enojo, si hay amargura, rencor y varios temas. Pero allá atrás debemos tener todavía de estos libritos. Pero el punto que voy es de que recuerdo, hermano Reinel, si se acuerda, él está yendo al ministerio de la cárcel, y un día viene mi hermano Reinel y me dice, pastor, estoy visitando a una persona, si no me equivoco, una señora, en la cárcel. Y cuando fui me dijo, yo conozco a su pastor, y me dice, pero quiero que venga a predicarme el evangelio. Y ella lo conocía porque en estos libritos que se reparten en la cárcel viene mi foto para contacto y dice David Martínez. Y entonces le dijo a esa señora al hermano Reinel, dígale al pastor que venga a compartirme el evangelio. Y el hermano recordará mis palabras. Le dije, ¿sabe qué, hermano? No es que yo no quiera ir, pero usted va a llevar el evangelio. Y no sé si pasó 1 o 2 semanas, pero el hermano, recuerdo su gozo, vino y dice, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? Que la señora aceptó el mensaje del Señor. Y entonces, al punto que voy, hermanos, es de que nosotros creamos a veces, y este es mi primer punto nada más, el mensajero, lo que me está diciendo Juan el Bautista, si quieres apuntar este punto, es nada más, son 3 puntos. El mensajero no es lo importante, sino el mensaje. Así de fácil, el mensajero no es lo importante, sino el mensaje. Porque en nuestros días, hermanos, nuestra cultura incluso cristiana, creamos, ¿sabes qué? Toda una idolatría del hombre, del mensajero, y decimos, este es. ¿Y cuántas veces no? Usted y yo hemos dicho, no, es que el pastor dice que, no, y es que el pastor dijo que, no. El mensajero no es el importante, y empezamos a crear un lenguaje y una cultura, ¿sabes qué? De decir, no, es que el pastor, y sí, qué bueno que hay respeto, pero Juan el Bautista me está diciendo esto, yo nada más soy la voz, yo nada más soy el que prepara. Y sabes que creamos nosotros, por eso dice los pasajes, dice, vendrán muchos Cristos en mi nombre, y vendrán muchos apóstoles falsos también en mi nombre, pero no les creáis. Y sabes que creamos todo esto acerca de nosotros mismos. Y cuando desafortunadamente un pastor falla y la mirada de los creyentes no está puesta en el Señor, ¿sabes qué pasa? Junto con el pastor se van toda la grey y todas las ovejas. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundada sino en el hombre. Y por eso tú sabes, y yo, y conocemos gente que dice, yo no voy a la iglesia porque mira esto, y conozco al pastor, y aquel hizo aquello, y aquel hizo aquel, porque nuestra mirada está puesta en los mensajeros. Y qué bueno, es cierto que hay otra parte donde dice, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, pero se requiere demasiado para decirles, hermanos, imítenme a mí, porque
Él no lo dice con vanagloria, porque yo estoy nada más como un espejo reflejando a Jesucristo. Pero sabes que creamos todo una cultura, hermanos, y hasta religiones completas giran alrededor. Y puedes ir tú a mega iglesias e iglesias grandes donde, ¿sabes qué? Parece que a quien se adora, bueno, sí es Cristo y Dios por ahí, pero el hombre está en medio, casi borrando Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ya casi cambiamos de decir, no, el pastor es el camino, el pastor es el medio. No. Y Juan está diciendo, yo solamente, hermanos, soy una voz que dice enderezar el camino del Señor. Y sabes que hay cristos, mesías, apóstoles falsos. De hecho, en los últimos siglos, hermanos, no son ni siglos, quizás los últimos años, viene una doctrina y una corriente muy difícil y muy fuerte, que es el apostolado. Y una y otra vez yo he compartido acerca de esto, de aquellos que se han autonombrado apóstoles de Cristo. Y sabes que nada más hay muchos pasajes, pero hay dos referencias bíblicas que me encantan a mí. Apocalipsis 21:14. Déjame leerte acerca de los apóstoles, porque por ahí surgen muchos que dicen, yo soy apóstol, y el otro dice, yo también soy apóstol, y ahora todos son apóstoles. Pero déjame decirte, nada más en la pura, vamos a decir, en la pura inteligencia humana, o en la pura lógica humana, no hubo apóstoles después de los 12 en muchos siglos. Ni Tito, ni Timoteo, ni los diáconos, ni Bernabé fueron llamados apóstoles, sino solamente los 12 apóstoles. Y hasta en los últimos 5 o 10 años ha surgido un renacer de apóstoles. Pero fíjate lo que dice, no me hagas caso a mí, hazle caso a la palabra. Apocalipsis 21:14 dice así. Si no estás ahí te lo leo y apunta el versículo para que después lo estudies. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles? Dice, y el muro, no me hagas caso a mí, apunta eso para que veas el contexto y todo, pero habla de que la ciudad, el cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, está fundada bajo un cimiento de los 12 apóstoles, que son los apóstoles del Cordero. No hay más, no hay 13, no hay 14, no hay 20 apóstoles, ahí dice 12 apóstoles nada más. Y Hechos 1, para terminar con este paréntesis de apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 26, como ustedes saben, Judas había caído, Judas Iscariote había fallado, y ahora hay que poner a alguien que lo reemplace. Y hay varios requisitos que los apóstoles ponen. Dice, es necesario, porque habla de Judas, que de los hombres que hemos estado juntos todo el tiempo que el Señor entraba y salía, desde el bautismo hasta que fue recibido arriba, y su resurrección, escojamos a este. Ahí ellos están calificando, porque cualquiera pudo haber dicho en los tiempos de los apóstoles, yo quiero ser, y él dijo, no, vamos a escoger apóstoles de los que vieron, que estuvieron con nosotros, que vieron su bautismo, que vieron su ascensión y su resurrección y su ascensión. De estos hombres vamos a escoger el sucesor de Judas. Nada más para que vean ustedes las, no son cualidades, las requisitos, gracias, para ser apóstol en aquellos tiempos. Y hoy en día parece que un pastor puede venir y decir, pásale, lo voy a ungir yo como apóstol. ¿Quién soy yo? El mismo Juan el Bautista dice, yo no soy nadie, yo soy la voz nada más. ¿Y sabes cuál es el problema de tener autonombramientos de pastores? ¿Sabes qué? Que entonces nos centramos ya no en el mensaje, sino en el mensajero, y ese es un error. Y hablamos del apóstol tal, y el apóstol cual, y el apóstol tal, cuando yo nada más, la Biblia por lo menos reconoce 12, los 12 cimientos del Apocalipsis. No me creas a mí, crea la Escritura y ve lo que está en la Escritura. Pero esto llega a crear, y empezamos a crear nosotros ideas y culturas y religiones donde todo está centrado ya no en el mensaje. Pero el punto sencillo, hermanos, es el mensajero. Juan el Bautista me está diciendo, no es lo importante sino el mensaje. Por eso puedes venir tú aquí, ¿sabes qué? Yo no anuncio, la semana que entra no voy a estar, va a predicar otro hermano. No les digo, porque el mensajero no es importante. Porque a lo mejor si yo les digo, yo no voy a predicar, a lo mejor viene más gente. O si les digo, no voy a predicar, a lo mejor vienen menos, yo no sé qué pasaría. Y de repente viene otro hermano ¿y de qué habla? Del mensaje, de la palabra del Señor. Pero el mensajero, hermanos, lo que me está diciendo Juan el Bautista no es lo importante. Vamos a seguir avanzando
en este pasaje, Juan capítulo 1. Después de ellos cuestionar su identidad, ahora cuestionan su actividad. Versículo 24, los que habían sido enviados eran los fariseos, le preguntaron quién eres. Él les dice, yo nada más soy una voz, no soy importante, nada más estoy preparando. Ahora le dicen, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y empiezan a cuestionar ahora su actividad, su rol. Y Juan le responde, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno que no conocen. Ahora, quizás sí lo conocían de vista y sabían que estaba ahí, pero seguramente habla de que no le conocen y no saben que es quien les va a revelar él. Dice, este es el que viene después de mí, y esto cuadra con el capítulo 1, cuando dice que él fue el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este viene después de mí, significa que Juan es mayor. Si recuerdan, Juan en la historia bíblica, Juan es primo terrenal de Jesucristo, pero nació primero Juan y después nace Jesucristo. Y él dice, por eso dice, él viene después de mí, pero en realidad lo que está diciendo es que él fue mucho antes de mí. Está reconociendo que es Dios, que es Señor. Y dice, del cual no soy digno de ¿qué? De desatar la correa del calzado. Ahora, Juan está diciendo primero, el mensajero no es lo importante, sino el mensaje. El segundo punto que tengo, que pude ver en este pasaje, es el mensajero no es mayor que el que lo envió. Y esto lo vemos con Juan el Bautista, lo vemos con Pablo, que siempre dice, es necesario que él crezca, que yo mengüe. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo no soy ni siquiera digno de desatar, de estar allá a sus pies y desamarrarle las sandalias. No soy digno ni siquiera de tocarlo. ¿Por qué? Porque el mensajero no es mayor que el que lo envió. Está confirmando lo mismo. Yo no soy importante, sino el Señor. Y el siguiente, versículo 29, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús. Y estamos viendo, ya estás apuntando prácticamente la vida de Juan el Bautista, y 3 puntos nada más de Juan el Bautista que vamos a ver. Número 1, el mensajero no es el importante, sino el mensaje. El mensajero no es mayor que el que lo envió. Y ese es el número 3. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay realmente una confesión increíble de Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero. Juan sabe quién es su primo, sabe que es Dios, pero él sabe que es el Cordero, que es el Mesías, que es el Cristo. Y lo que le está diciendo, ¿sabes qué? Este hombre es el que va a morir, porque bajo la ley, para que nuestros pecados sean perdonados, hay que poner un cordero y derramar la sangre, según el sistema sacrificial, para remisión de pecados. Pero este hombre que están viendo, este es el Cordero, ese es el Cordero, y dice ahí que quita el pecado del mundo, aquel que va a ser entregado. Juan el Bautista sabe todo, por supuesto, y se va a ser sacrificado, va a ser martirizado, su sangre va a ser derramada por nosotros. Este es el Cordero. El tercer punto y último, el mensajero siempre apunta al Cordero. El mensajero, el verdadero mensajero, como Juan el Bautista, siempre está apuntando al Cordero, siempre está diciendo, este es. Llevamos 3 cosas, se las voy a preguntar al final, hermano, por si no apuntó, les voy a preguntar. Pero Él es el Cordero que quita el pecado. Y ¿sabes qué, hermano? Yo pienso, y no soy digno ni siquiera de desatar no la sandalia de Jesucristo, sino de Juan el Bautista, en verdad. Yo no me sentiría digno de estar Juan el Bautista y decirle, Juan el Bautista, tú eres el maestro también, aunque sé que mi maestro me diría, ¿sabes qué? No es conmigo, ahí está el Cordero, ahí está el Cordero. Pero pienso identificándome con Juan el Bautista como un mensajero, porque eso es lo que es un mensajero. Y hablando de los apóstoles, un apóstol, la palabra es apostelo o apostolos en el griego, en la palabra de Dios se usa así. Y apos es afuera y telos es enviado. Eso significa un apóstol, el ser enviado. Ahora, nada más para quizá corregir o explicar más, el ministerio del apostolado puede estar vigente. El título de apostolado solo son 12. Lo explico. Un enviado, hemos enviado nosotros a Lincoln, hemos enviado a North Platte, enviamos a alguien a compartir, y puede tener una función de apóstol, pero no lo usamos por la confusión. No digo el apóstol Ángel que está en Lincoln o el apóstol Omar.
es un enviado, es un pastor, ahora le llamamos. Porque los apóstoles, nada más, el título apóstol solo fue usado para los 12 en la Escritura. Y cuando veo ahora en este hombre, ¿verdad?, que apunta al Cordero, Juan el Bautista, lo que quiero identificarme con él es de que él está diciendo, ¿saben qué? Yo no puedo hacer todo con ustedes. Yo solamente me enviaron antes, yo estuve antes para preparar, pero yo no puedo hacer todo. Ahí está el Cordero, vayan a él. Prácticamente ahí está el camino, pero este es al que necesitan, no a Juan el Bautista. Y cuando la iglesia, hermanos, y cuando tú te haces dependiente del pastor, ¿sabes qué? Es un gran error. Si tú estás dependiendo nada más del domingo para lo que el pastor te va a decir, es un error grande. Porque yo nada más soy una voz y yo lo que te digo, ahí está el Cordero. ¿Sabes qué? Si tu familia no ha cambiado y si no has dejado pecados, y si no has vivido una vida santa y si no has llegado al Cordero, no es por culpa del pastor ni es por culpa de la iglesia, porque a veces rotamos en las iglesias. Es por culpa tuya que no quieres seguir al Cordero y que te está diciendo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando te acerques a Él, no a la iglesia ni al pastor, cuando te acerques y busques de Él, entonces tu vida, tu matrimonio, tu familia y nuestra comunidad va a cambiar. Pero queremos depender del pastor. Que el pastor nos dé todavía la mamila, que el pastor nos esté alimentando y que el pastor, y sí, son responsabilidades, yo sé de buscar, pero no podemos depender. Necesitas tú pensar ya en alimentar a otros. No tienes tú un hijo de 40, 50 años en casa, o a lo mejor sí, y lo sigues alimentando y le sigues cambiando el pañal. No, él tiene que tener su vida y crecer y tener sus hijos y criarlos y alimentarlos, y sus hijos también. Pero espiritualmente nos creamos abuelos y bisabuelos que no son fértiles porque no producimos hijos y no tenemos hijos y no alimentamos a nadie, sino somos bebés. Yo le llamo en México, espero que no sea ofensa para otros países, pero bebotes, que nada más estamos alimentándonos y comiéndonos y que nos den, que el pastor le diga qué bonito y ahí va su palmadita, cuando usted debe venir con el pastor y también decirle, pastor, como lo han hecho muchos de ustedes, como lo has hecho Félix y muchos que han venido conmigo aquí, ¿sabes qué, pastor? Te tengo una lectura para leerte, y no porque andes mal, para animarte. Y sabes que eso es lo mejor, porque yo solo soy una voz. Yo no soy el Cristo, yo no soy nadie, yo no soy el Mesías, no soy ni profeta, ni soy digno de desatarle la correa ni a Jesús, ni a nadie de los apóstoles, ni a nadie. Tú tienes que mirar al Cordero si quieres crecer. Si quieres madurar, tienes que mirar al Cordero, y es cuando tu familia, tu matrimonio y tú mismo vas a crecer. Les dice Juan, he aquí el Cordero, y les empieza a explicar, este es aquel de quien yo dije, ahí está, viene un varón, el cual es antes de mí. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, esto pasa, Juan no explica ni la tentación, hablo del Evangelio de Juan, ni el bautismo de Jesús. Pero cuando él está hablando de esto, ya había pasado, y aquí lo veo, ya había pasado la tentación y su bautismo. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, ¿se acuerdan qué pasó cuando Jesucristo fue bautizado? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, él ya había confirmado, este es el Cristo, este es el Mesías, porque el Espíritu descendió sobre él, este es el indicado. Y si no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien va a descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. Ahora, qué bonito está todo esto y entendemos ya, y a lo mejor este es un mensaje para mí, acerca del mensajero. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Bueno, ustedes aprender de que el mensajero, si usted se llega a cambiar a otro estado, y a veces vamos a una iglesia y buscamos una iglesia, y lo primero que hacemos es a veces sentirnos cómodos y decimos, ay, no me siento tan a gusto, me voy a otra iglesia, y son malos indicadores. O la música está muy buena, me gusta o no me gusta, son malos indicadores de buscar una iglesia. Lo que estamos buscando es a Cristo. Si la iglesia, que es el mensajero o el pastor, está número uno, no siendo lo más importante, porque a veces hasta yo puedo caer también en error como iglesia, decir, miren nuestra iglesia, y empezamos a crear hasta un ídolo, no, nuestra iglesia es la mejor, nuestra iglesia es la única. No, nuestra iglesia debe apuntar todo el tiempo al Cordero, y la iglesia, el mensajero no es lo importante, y el mensajero no es más que el que lo envió.
Y la iglesia y el predicador y quien está aquí parado siempre tiene que señalar a Cristo, no a nosotros mismos. Pero cuando esto pasa, hermanos, termino con los siguientes versículos. Cuando esto pasa, fíjate lo que, después de que ya les puso las bases Juan a estos hombres, 35, les dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿De quién eran los discípulos? De Juan, no eran de Jesús, eran de Juan. Juan tenía discípulos. Antes de que Jesús se manifestara, Juan tenía los discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, él les dijo, literalmente está, imagínense a Juan el Bautista, sus discípulos, y no era un discipulado de escribir, de leer, era un discipulado práctico de vida, y de repente pasa el Señor Jesús, es lo que dice la Escritura, y les dice, ahí va, ahí está, ese hombre es el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los discípulos, ¿y qué creen que hicieron? No explica, pero es obvio ahí, que dejaron a Juan, y dijeron, con permiso, vamos tras el Cordero. Tú has sido nuestro maestro por mucho tiempo, tú nos has guiado, pero con permiso, vamos a ver a Jesucristo. Y es lo que pasa. Y dice, y volviéndose Jesús, pero le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y se volvieron a Jesús y le decían, él les dijo, perdón, ¿qué buscáis? Yo no sé qué le preguntarías al Señor. Más bien, ¿qué le contestarías si Él te pregunta, ¿qué buscas? Imagínate al Señor Jesús, te lo encuentras, yo te digo, ahí está el Señor Jesús, te lo encuentras, te lo topas, y Él te dice, ¿qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? Es buena pregunta, porque a veces andamos buscando otras cosas, andamos buscando los placeres de la vida, los tesoros de esta vida, el dinero. Tú le puedes decir, no, pues ando buscando ganar más, tener un mejor trabajo, tener una mejor casa. Y ese es el problema, lo que estamos buscando. Él los para y le dice, ¿qué andan buscando? ¿Qué están buscando? Y lo mismo hace hoy. Sabes que cuando vienes tú aquí, yo soy el mensajero, yo no soy nadie, pero el Señor se te presenta hoy y te dice, ¿por qué estás aquí? ¿Qué andas buscando? Y ellos le dicen, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Yo no sé si ellos no entendieron la pregunta o no saben responder, pero es más que bueno, ¿qué contestación? ¿Dónde vives? No sé, no entiendo, pero a lo mejor nosotros así somos también cuando el Señor le dice, Señor, ¿qué buscas? Y tú le dices, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hermanos, también la gente le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y a veces parece obvio, pero la gente no dice, pues que sea sanado, pero habla de la sanación física. Y si eso es todo lo que tú quieres, estás muy corto de vista, porque tenemos que ir más allá. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Y le dice, ¿dónde moras? Entonces le dice, venid y ved. Ahora ellos, el Señor los tiene que preparar y van a madurar. Por eso le dicen nada más, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Y le dicen, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día, con él aquel día, porque era como la hora 10. Y aquí están los discípulos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Ese era discípulo antes, ¿verdad? De Juan, y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano. Ahora, las bases que Juan el Bautista pone, fíjate, no hubo un aferramiento de decir, Juan, ¿cómo seguimos al Cordero si tú has sido nuestro maestro? No, él les dijo y les vino diciendo, yo soy solo el mensajero, el que viene es mayor que yo. Ahí está, se lo señala, es el Cordero. Entonces cuando el Cordero aparece y cuando Jesucristo aparece, ¿sabes qué? Ya no hay una idolatría del hombre, ya no hay un sigo al hombre, sino ahí está el Cordero, le seguimos. Ellos van y lo hacen, y los primeros son Andrés. Y Andrés, ¿sabes qué? Recibe a Jesucristo y tan emocionado que va y trae a su hermano Pedro. Qué increíble, qué importante que trajo a Pedro, que es después el líder de los apóstoles, de los discípulos ahí. Y en nuestro gozo, hermanos, es lo que tenemos que hacer también. Cuando estamos emocionados, ya encontramos el Cordero, encontramos la salvación, ¿sabes qué? Vas y le dices a los tuyos, mira Pedro, le dice, ya encontramos nosotros, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Y le trae Jesús, y Jesús le dice, un pasaje muy conocido, le dice, tú Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, y ahora serás llamado Pedro, o Cefas. Al siguiente día, Jesús fue a Galilea y halló otro hombre, y le dijo, Felipe, le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, ya hallamos a aquel de quien escribe Moisés. Natanael tiene dudas
porque sabe de la religión y de la ley, dice, ¿cómo es posible esto? Y aquí un verdadero israelita, cuando lo ve, y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, antes de que te llamara, vi lo que estabas haciendo. Responde Natanael y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, nada más porque te dije dónde estabas, ¿has creído? Y le dije, ciertamente te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay bastante aquí, hermanos, pero ellos andaban buscando algo. Jesús les dice, ¿qué buscáis? Prácticamente, aquí estoy, ¿para qué buscan más? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, vengan y vean dónde estoy. Y unos vienen porque los trajo alguien, otros vienen como Felipe porque fueron confrontados por Jesús, otros vienen a Jesús por sus dudas. Natanael está dudoso y dice, ¿cómo es esto posible? Y confronta sus dudas. Pero mi pregunta para ti, al ver Juan el Bautista y esta narrativa de la historia, y más que narrativa, esta poderosa palabra del Señor que llega a nuestras vidas, es: ¿cómo has llegado tú al Señor? ¿Ya encontraste lo que estás buscando? Lo que les pregunta el Señor Jesús, así lo entiendo. ¿Qué buscan ustedes? Y a lo mejor veniste porque, como Pedro, un hermano te trajo, Andrés, alguien te invitó, te dijo ven. A lo mejor has venido porque Jesús te confrontó con una situación difícil y dijiste, tengo que acercarme al Señor ya. A lo mejor vienes porque no sabes mucho y estás buscando al Señor y quieres saber la verdad. Y es lo mismo que nos dice la Escritura. A lo mejor estamos aquí por eso. Pero sabes que déjame decirte que yo, como Juan el Bautista, como mensajero, lo único que podemos decir es: aquí está el Cordero. Y sabes que no podemos nosotros en nuestros días, porque el Señor Jesucristo vino ya una sola vez y murió por nosotros solo una sola vez y para siempre y por todos los pecados. Ya no podemos verle literalmente, no podemos tocar su mano, no podemos físicamente hacerlo. Pero sabes que la única manera de encontrar el Cordero es, dice Romanos 17:17, que la fe, el creer, viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Tomar al Cordero, hacerlo tuyo, creer en Jesucristo, creer en el Mesías, ¿sabes qué es? Acercarte a Él. Es como Juan les dijo, ahí está. Y tú puedes decir hoy, ¿sabes qué? Ay, qué bueno que pasó, pero no estoy listo. Y dejo pasar la oportunidad más grande de mi vida. O puedo decirle, ay, qué bueno que ahí está el Cordero. Bueno, creo que no es para mí. Algunos dicen, es para los viejitos, ya cuando están muriendo, ya que vayan con el Señor. Pero no es para mí. Y sabes que todos necesitamos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y necesitamos estar seguros de estar con el Señor, de tener la vida eterna. Juan 1:12 lo leímos la semana pasada. Y dice: a todos los que le reciben y creen en su nombre, les dan derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermano, otra vez regreso a lo que comentaba. Si tu vida no ha cambiado, si vives en pecado, es porque estás alejado del Señor. ¿Por qué no cambiar eso? No puedes echar la culpa no vamos a hablar de nuestra iglesia, cualquier iglesia, a cualquier pastor. Nosotros somos los mensajeros. Yo soy una voz, una pequeñita voz que a veces te manda un mensaje, una pequeñita voz que a lo mejor te puede ir a ver o no, que te dice: busca al Señor. Ahí está el Cordero. ¿Qué vas a hacer? El Señor te invita y te dice: ven, como le dijo a ellos, ven y ven, vengan y vean. Tú puedes decir: vamos a ver, o puedes negarte a eso. ¿Qué quieres hacer esta mañana? Que el Señor te dice: ven conmigo, ven a mí. Puedes venir y ver. ¿Quieres hacerlo esta mañana? Vamos a orar y díselo en tu corazón. Si estás por problemas, estás con enfermedad, estás con situaciones, con matrimonio, con problemas, la familia con problemas, ¿sabes qué necesitas del Señor Jesucristo? Es cuando más necesitas, cuando el barco y la tormenta está ahí moviéndose por todos lados y parece que se va a caer el barco. Ahí es cuando necesitas saber que Jesucristo está ahí y Él puede controlar la peor tormenta de tu vida. Vamos a orar, ponte en pie y vamos a terminar orando. Gracias, Señor, porque nos das esta palabra, porque Juan el Bautista nos enseña que no debemos seguir al hombre, que debemos seguirte a ti, el Cordero, que tú nos has salvado, que ya no somos más esclavos nosotros del pecado si estamos en Cristo, que ya no somos nosotros más deudores si nuestra fe está depositada en ti. Permítanos, Señor, que como estos discípulos podamos entender que hay que seguir al Cordero, hay que seguir al Señor Jesucristo, y que podamos no solamente una vez en nuestra vida, sino cada día venir delante del Señor y pedir perdón
y arrodillarnos y postrarnos y reconciliarnos con Él. Y si tú estás en esta mañana aquí visitándonos por primera vez y dices, yo quiero tener una mejor vida con el Señor, no le he reconocido, me arrepiento de mi pecado, pero quiero confesar hoy con mi boca a Jesús como mi Señor. ¿Lo quieres hacer? Hazlo ahí en tu corazón nada más. Abre tu corazón y dile, Señor, acepto tu invitación de venir a ti, de buscarte, de ver dónde estás, de conocerte, de empaparme en tu palabra, de vivir contigo. Perdóname porque he vivido sin ti, he estado sin ti toda mi vida, pero hoy quiero, Señor, de todo corazón confesarte y decirte que eres mi Señor. Si tú estás haciendo esa oración en tu corazón, díselo así: te confieso con mi boca, Jesús como mi Señor. Ven a mi corazón, quédate conmigo. Y sabes que Juan 1:12 dice que si le recibes y crees y le confiesas con tu boca, ahora tú eres hijo de Dios y Él vive contigo. Y tienes que tener esta seguridad de que cuando muramos nosotros podemos estar con Él en la gloria también. Gracias, Señor. Y toca los corazones de aquellos que hemos creído en ti, que te hemos confesado, para que podamos venir a ti cada día en tu palabra, en oración, en comunión, juntos en la congregación. Vamos a alabarte y reconocerte que tú eres el Cordero que nos has limpiado ya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así puestos en pie, vamos a terminar cantando a nuestro Señor. Y mientras cantamos, ojalá puedas tú seguir orando al Señor. Este canto nos habla de eso, de poder estar con el Señor, acercarnos a Él, ya no estar esclavos del pecado, sino vivir para Él nada más. Vamos a terminar cantando y poniendo nuestro corazón al Señor también.
Y nada más quiero anunciarles, entonces, si quieren quedarse a comer, pueden quedarse a comer. Si no traen comida, podemos orar a ver si se multiplica la comida, o pueden correr a Walmart si no tienen mucha fe y traer comida. Si está por primera vez con nosotros, enfrente de ustedes hay una tarjetita. Si hay alguien por primera vez, para que llene sus datos, queremos mandarle un regalo de parte de nuestra iglesia. Una vez que la llene, la deja en la mesa de atrás. Por favor, ayúdenos con esto, nada más para tener una hoja de contacto y poder tener comunicación con ustedes. El día de mañana tenemos instituto de 6 a 8. Si quieren estudiar más la palabra de Dios por 2 horas, todos los lunes de 6 a 8. El miércoles tenemos oración, estamos estudiando los últimos tiempos y estamos en concierto con Kevin Chang. La semana que entra vamos a ir a Wakefield a entregar las chamarras. ¿Alguien quiere ir? Apúntese con el hermano Michael o el hermano Antonio, hablen con ellos. Sábado 5 de la tarde vamos a Wakefield a entregar chamarras para gente que no tiene o que tiene necesidad de ellas. Antes de irse, hermanos, voltéense ahí, el que está al lado, el que está atrás, denle un abrazo fuerte, por favor, y dígale: Dios te bendiga, no te amo, pero